Bienvenidos a Telenoticias. Hoy hablaremos de una catástrofe natural en Etiopía, localizada en el Cuerno de África. Esta catástrofe natural es el terremoto 9.5. Estaremos acompañados durante el noticiero de hoy de expertos en el tema, quienes nos hablarán de Etiopía, sus características como país, el terremoto 9.5 y las posibles consecuencias e ideas para mitigar el impacto. Realmente vamos a mirar todo este asunto desde la logística humanitaria. Vamos a hacer énfasis en la planeación y control del impacto, desde sistemas de información hasta los análisis de riesgo necesarios para el proceso de ayuda a desastres, donde cada año los desastres naturales afectan a millones de individuos. Por esto, las siguientes noticias nos darán un panorama de las cosas que tenemos que tener en cuenta para las operaciones de ayuda, no solamente el gobierno y los programas de estrategias para reducción de desastres, sino también todos como individuos debemos apoyar, porque hoy le puede estar pasando a Etiopía, pero mañana a nosotros. A continuación, escucharemos a Juanita Carrasco y Ana Sofía Mora, quienes son expertas en caracterización de países y nos contarán cómo todas estas características nos ayudará a entender cómo podemos planear y controlar el impacto. Etiopía es un país africano cuya superficie es de 1.221.900 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 109.224.500 personas, siendo así el tercer país más poblado de África. El sector predominante del país es el agricultor. Más del 80% de la población habita en áreas rurales y el 90% de los movimientos de personas y mercancías se llevan a cabo por carretera. La capital de Etiopía y ciudad más poblada es Addis Abeba, que también es la capital de la Unión Africana. En cuanto a la infraestructura, tan solo el 16% de la población de Etiopía es urbana y el 3% del PIB se destina a la inversión en carreteras, aunque participan también instituciones internacionales como el Banco Mundial. También se destaca la Ethiopian Railway Corporation, que opera transporte de pasajeros y de carga. Gracias a la iniciativa Radius, en las principales ciudades como Addis Abeba, bajo la dirección del Departamento Municipal de Planificación Urbana y del Instituto Geofísico, se ha desarrollado un plan de gestión de los riesgos que incorpora técnicas de resistencia sísmica en las nuevas construcciones, aprovechando que es un sector que apenas se está desarrollando y aún se pueden tomar las medidas preventivas necesarias para mitigar el impacto de lo que sería un terremoto de gran magnitud. E incluso se han solicitado fondos al Ministerio de Cooperación de Francia para formar especialistas locales en ingeniería sísmica y para seguir desarrollando la capacidad local. Con esto se busca preparar directrices para la planificación y construcción de nuevas viviendas unifamiliares y pequeñas, así como para reforzar las que ya existan, mejorar la resistencia sísmica de las infraestructuras y servicios de los sistemas de subsistencia vital, y adaptar las respuestas de emergencia a la crisis sísmica es de suma importancia en este país. La tasa de analfabetización para mayores de 15 años alcanza el 51.8%. Cuentan con más de 83 lenguas y 200 dialectos, lo que dificultaría el proceso de implementación de campañas educativas y de sensibilización sobre este tema. En cuanto a la geografía, tiene un relieve montañoso en el que se destaca el macizo etíope, donde la altitud media es de 1.680 metros sobre el nivel del mar, y el monte Dashan, que es el pico más alto del país, el cual llega a los 4.620 metros de altitud. Por otro lado, el clima cálido y húmedo de Etiopía permite que las temperaturas varíen entre los 13 y los 30 grados centígrados. ¿Quién iba a pensar que la logística humanitaria involucra toda esta información con el fin de aliviar el sufrimiento de las personas vulnerables? Ahora seguiremos con dos expertas en el terremoto 9.5, Valentina Blanco y Mariana Lopera. Hola Andrea, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un promedio de 3.5 millones de personas son víctimas de terremotos todos los años. Los terremotos suelen causar graves daños en los centros urbanos, dando lugar a la pérdida de vidas y la destrucción de casas y otros tipos de infraestructura. Si bien los riesgos se asocian casi siempre con los centros urbanos, sus efectos en el sector rural y las comunidades de agricultores pueden ser devastadores. Además, pueden provocar también tsunamis, corrimientos de tierra e incluso algunas veces actividad volcánica. Como puedes ver en pantalla, el terremoto más fuerte de la historia fue en Chile.
Para ser más específicos, este terremoto tuvo lugar en Valdivia el 22 de mayo de 1960 y tuvo una magnitud de 9.5. Este dejó al menos 2.000 muertos y 2 millones de personas damnificadas. También provocó erupciones de volcanes y un maremoto que destruyó ciudades de la costa chilena e incluso cruzó el Océano Pacífico y causó víctimas en lugares tan lejanos como Japón, Hawái y Filipinas, donde llegó más de 15 horas después. A pesar de esto, Chile aprendió de los terremotos. Entonces, unos de sus aprendizajes fueron la construcción adaptada a terremotos o construcciones antisísmicas, en donde se cuenta con la utilización de materiales específicos que ayuden a sobrevivir a los movimientos de la tierra, las estructuras de hormigón armado y acero que proporcionan flexibilidad para que el edificio se mueva pero no se caiga, y la incorporación de aisladores y disipadores sísmicos. Asimismo, el gobierno también regula la construcción de edificios para adaptarlos a los terremotos, aprende de pasados y la normativa ha ido evolucionando, regula las construcciones en zonas expuestas y ha implementado métodos de detección de ondas sísmicas para así poder alentar a la población antes del desastre. En Etiopía se han presentado 13 terremotos significativos a lo largo de la historia. Entre los terremotos más fuertes resalta el terremoto de 1906 de una magnitud de 6.8. En el año 1961 se presentó un terremoto de magnitud 6.5 y en los años 1875 y 1969 se presentaron terremotos de magnitud 6.2. El terremoto que causó mayor cantidad de muertes ocurrió el día 29 de marzo de 1969. Este se considera un terremoto destructivo para Etiopía y tuvo fuertes réplicas. El terremoto y sus réplicas destruyeron por completo Sardo, la única gran aldea en el desierto de Danakil. Este suceso mató a 24 de sus 420 habitantes e hirió a más de 150 personas. Una semana después, las réplicas todavía eran fuertes y afectaban a la población. Para el 5 de abril, 40 personas habían muerto y más de 160 estaban heridas. Se presentaron graves daños en puentes, vías y carreteras en las inmediaciones de Sardo. En este terremoto se presentaron pérdidas de aproximadamente $320,000. El último terremoto que vivió Etiopía fue el 19 de diciembre del 2010. Este tuvo una escala de 5.1 y se produjo en el centro-sur de Etiopía. A causa de este siniestro se reportaron 20 personas heridas y un número indeterminado de daños físicos en viviendas. Los terremotos son un desastre de origen natural y el horizonte temporal o la velocidad de escalamiento es rápido. Este es un desastre que ocurre de forma rápida y sus consecuencias son inmediatas. El proceso de planificación debe ser eficiente y rentable. Definitivamente se debe saber a qué personas, en qué lugar, en qué tiempo y en qué cantidad. Y todo esto debe ser apropiadamente. Esto podría evitar la pérdida de vidas y brindar alivio a varias personas. Finalmente, y probablemente la parte más esperada de este noticiero, es la intervención de Valentina Garavis, experta en ideas para mitigar el impacto. Gracias, Andrea, por la invitación. Bueno, en sí hay 4 aspectos fundamentales que se deberían aplicar para mitigar el impacto. En estos casos, primero, es recomendable poner medios a disposición de la población. Pues sabemos que los ciudadanos responden y se protegen mejor si disponen medios materiales para realizarlo, más teniendo en cuenta los países menos desarrollados o las zonas más pobres que sufren en sí las consecuencias más graves y les cuesta más recuperarse. Por otro lado, ofrecer educación específica para gestión de emergencias y mayores medios a profesionales y voluntarios. Los encargados de atender catástrofes naturales, tanto profesionales como personal, necesitan un entrenamiento adecuado para responder con eficacia a cualquier desastre. Por ende, hay que realizar un plan de prevención, evacuando, con esto me refiero a medios de evacuación, en instituciones y todo, para en sí saber cómo responder cuando pasa algún desastre. Tercero, es necesario incorporar y ampliar la educación ambiental sobre estos riesgos. La educación ambiental en especial en escuelas y en territorios
que tienen mucho riesgo de que ocurran este tipo de acontecimientos naturales en sí, para interiorizar que en cualquier momento puede ocurrir un desastre y pues saber reaccionar a cada uno de estos. Como decía en sí un experto en gestión del agua y riesgos naturales de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos habla en sí de convivir con el riesgo, nos dice, abro comillas, en vez de intentar modificar de manera constante los procesos naturales, deberíamos aprender a dejar que el río inunde el espacio que tiene que inundar, pero tratar de minimizar al máximo los daños que puedan causarnos. Bueno, y por último, hablamos de una mayor inversión en estudios y sistemas de alerta y respuesta temprana. Es necesario realizar investigaciones científicas para que nos contribuyan a mejorar el conocimiento de origen y desarrollo de posibles desastres que puedan ocurrir. Por eso hay que realizar inversiones en proyectos científicos y en fabricación y instalación de aparatos que nos puedan ayudar a reaccionar o a saber cuándo un desastre puede llegar a atacar. Bueno, es claro que todo esto nos deja fríos, pero quiero agradecer el tiempo y compañía de estas maravillosas mujeres el día de hoy. Es claro que la logística sirve como un puente entre preparación y respuesta a desastres, adquisición y distribución, donde la red de ayuda humanitaria somos todos, donantes, agencias de ayuda, otras ONGs, gobierno, fuerza militar, proveedores logísticos y hasta individuos que no necesariamente tienen que ver con el tema, en otras palabras, la comunidad entera. No siendo más, feliz día y cuarentena para todos. Quedándonos en casa también estamos haciendo logística humanitaria.